Todos en alguna ocasión nos vamos a topar con algún paciente de estos, especialmente si vemos eh, retina médica o uveitis, evidentemente. Y pues bueno, voy a tratar de explicar un poco sobre este tema, cómo abordarlo, cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo principalmente. Bueno, pues no tengo ningún conflicto de interés para declarar. Y pues bueno, así conceptos generales, la necrosis de retina aguda, como ya saben, es una infección e inflamación intraocular severa. Está caracterizada por retinitis necrotizante, periarteritis retiniana, inflamación en vítreo, cámara anterior, vasculitis de retina y se puede complicar con desprendimiento de retina y edema del nervio óptico. Se han aislado diferentes virus del herpes, como varicela zoster, virus del herpes tipo 1, tipo 2, citomegalovirus y virus del Epstein-Barr. Entonces, bueno, como antecedentes históricos, bueno, esta enfermedad o esta condición fue descrita por primera vez por Urayama en 1971 en Japón. En este artículo, los autores describieron 6 casos de pacientes con que tenían todos este mismo cuadro de panuveitis, envainamiento perivascular o en inglés conocido como sheathing, baja visual severa y desprendimiento de retina. Y bueno, en ese entonces los autores le llamaron uveitis de Kirisawa. En 1982, una década después, precisamente en Bascom Palmer, el doctor Culbertson y colaboradores identificaron el virus de varicela zoster como etiología en un caso de 67 años con un cuadro clínico similar al descrito por Urayama 10 años antes. Los autores vieron inclusiones intranucleares eosinofílicas y aislaron al virus de varicela zoster en todas las capas de la retina. Como dato curioso, el doctor Culbertson posteriormente se dedicó 100% a la cirugía de catarata y cirugía refractiva. Entonces, pues digamos que es un dato curioso. Esto lo describió muy probablemente cuando estaba haciendo investigación antes de la residencia. Y pues bueno, en cuanto a la epidemiología, ya les comentaba que es una enfermedad rara. Hay pocos estudios que describen la incidencia y prevalencia de esta enfermedad. En Japón, la sociedad japonesa ha publicado dos, uno en 2002, uno en 2009, en donde reportaron que el 1.3% y 2.1% de pacientes con uveitis tenían necrosis de retina aguda. La Unidad Británica de Vigilancia Epidemiológica reportó una incidencia de 1 por cada 1.6 a 2 millones de personas año. Esto fue en el 2001-2002. Y pues bueno, curiosamente, el 55% de estos casos tenían una infección por herpes ya conocida previo al diagnóstico de necrosis de retina aguda. Como podemos ver en la tabla de abajo a la derecha, van a ver que la mayoría de las veces son pacientes masculinos de edad aproximadamente 40 a 55 años más o menos y es unilateral en la mayoría de las veces. Los criterios diagnósticos, no me voy a detener aquí, el más nuevo es el publicado por el grupo SUN de Estados Unidos, en donde, bueno, pues realmente son criterios de clasificación más que de diagnóstico, y pues bueno, más adelante vamos a ver cómo diagnosticar y abordar esta condición. El cuadro clínico es característico, los pacientes tienden a referir un cuadro agudo, es decir, es menos de una semana, 5 días, 2 semanas a lo mucho. Difícilmente va a ser un paciente que tenga 3, 4 meses, varias semanas con esto. Baja visual súbita, sensibilidad de la luz, flotadores, enrojecimiento, dolor ocular, que son básicamente síntomas de prácticamente cualquier cuadro de uveitis. Y en cuanto a los hallazgos clínicos, pues bueno, celularidad en cámara anterior, sinequias, precipitados. Sorprendentemente, las sinequias se pueden formar rápidamente debido a la inflamación tan severa que se presenta en estos pacientes. Así que uno asocia las sinequias posteriores como un cuadro más crónico. En el caso de la necrosis de retina aguda, pueden hacer sinequias posteriores en muy poco tiempo. Y pues bueno, como ya había comentado, inflamación en vitrio, edema de nervio óptico y vasculitis de retina. Entonces, bueno, aquí les muestro unas imágenes. Un paciente masculino de 35 años, así es como llegó a la presentación. Después de tratamiento, 2 semanas después, en el lado derecho, cómo cambia un poquito la imagen, va mejorando la retina. Y tiempo después, a veces esto sucede, que uno da tratamiento, que ahorita vamos a ver eso, se aclara el blanqueamiento de la retina y luego surgen hemorragias en la retina por la misma isquemia. Entonces,
pudiera parecer que está empeorando el cuadro cuando vemos esto, pero a veces es parte de la evolución natural. El diagnóstico diferencial, pues bueno, la retinitis por citomegalovirus sería básicamente el principal. La característica que las va a distinguir a una de la otra en la mayoría de los casos es que cuando es por citomegalovirus no vemos una inflamación vítrea abundante. Es decir, el paciente, como es típicamente en pacientes inmunocomprometidos, estos no pueden montar una respuesta inflamatoria importante, a diferencia de los pacientes con necrosis de retina por virus de varicela, zóster o de herpes virus simple. Ahí sí se ve una inflamación severa en vitro o incluso en cámara anterior. Aquí vemos cómo se ve un cuadro de retinitis por citomegalovirus. Este es un caso de internet en donde vemos un paciente inmunocomprometido, se ve la necrosis de la retina, típicamente empieza en los vasos, es más central, a diferencia de la necrosis por virus del herpes de varicela y de herpes simple, en donde inicia de la periferia hacia el centro, y pues bueno, ahí se ve a la derecha tras meses de tratamiento. También la necrosis progresiva de la retina externa, que es básicamente una condición más severa de la necrosis de retina aguda, la toxoplasmosis, la sífilis como siempre, linfoma vitreoretinano primario, enfermedad de Behçet. Estos son algunos de los diagnósticos diferenciales con necrosis de retina aguda. En cuanto a la patofisiología, pues no se entiende exactamente, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que la causa, pero bueno, en el 1924 se describió la reacción de Bonsilli en donde básicamente se inyectaba virus del herpes tipo 1 intracameral en un ojo, el ratón desarrollaba uveitis anterior ipsilateral, o sea, en el ojo inyectado, y retinitis necrotizante en el lado contralateral o en el otro ojo. Entonces, esto es lo que este modelo de ratón descrito mucho antes de que se describiera la enfermedad, es lo que ha permitido tratar de entender un poco cómo se propaga el virus del herpes en pacientes con necrosis de retina aguda. En el 2008, Sheng y colaboradores demostraron propagación viral de cámara anterior a posterior y de cámara anterior a nervio óptico en ratones provistos de neutrófilos polimorfonucleares, sugiriendo que estos neutrófilos protegen a la retina tras la inoculación intracameral del virus del herpes. Entonces aquí tenemos básicamente la infección primaria del herpes, que ya sabemos puede entrar a través, o sea, la infección primaria puede ser en la piel, puede ser lesiones aftosas en la boca o en los labios, o úlceras genitales típicamente. Después, la propagación neural se da a través del nervio óptico, por los nervios ciliares, o bien por transporte retro o anterógrado por los nervios craneales. Por otro lado, la reactivación del virus, en este caso la reactivación del virus, es decir, ya tenemos la primoinfección y cuando se reactiva, ahí es por vía hematógena a través de la circulación coroidea, es como llega a la retina. Ya una vez que el virus está adentro del ojo, pues bueno, el efecto citopático del virus afecta el epitelio pigmentario de la retina, las células ganglionares y posteriormente todas las capas de la retina. Después, estas células infectadas liberan citoquinas inflamatorias que causan una infiltración leucocitaria, necrosis de la retina e inflamación hacia el vítreo. Y finalmente, la invasión vascular, ¿no? Que es la vasculitis de retina que presentan estos pacientes. Entonces, bueno, como ya se había mencionado, el herpes causa necrosis de la retina por efecto citopático, que es básicamente la destrucción por parte de los virus de la membrana celular. La propagación neural es la más común y pues bueno, aquí vemos cómo la necrosis de retina son algunos de los hallazgos principales. También tenemos vasculitis de retina y una reacción inflamatoria alrededor de los vasos secundaria a la inflamación del endotelio vascular. Tenemos uveitis anterior, vitreitis, que es, como comentaba, hay inflamación de la retina y esta exusa, hay que tener bien en claro, la infección empieza en la retina y se va hacia el vitrio, ¿no? Después la papilitis y pues bueno, desprendimiento de retina, ¿no? Cuando hay tanto daño en la retina, lo que hace el virus es que literalmente hace agujeros en la retina a nivel histológico, como se ve en la imagen de la derecha, y eventualmente se hacen desgarros y la retina se puede desprender.
Entonces, bueno, ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad? Bueno, en este estudio, en el 2009, los autores determinaron el valor de la PCR de líquido intraocular en uveitis posterior infecciosa. Tenían algunos pacientes con muestras de humor acuoso y muestras de humor vítreo. Esta es la distribución de las enfermedades de la retina, de las infecciones. Aquí se puede ver cómo las muestras de acuoso, allá al lado derecho en el cuadro rojo, tenían una sensibilidad y especificidad PCR de 82 y del 100%, las muestras de vitrio 78 y 93, un total de 81 y 97. Entonces, aquí podemos ver cómo en el 80% de los casos, la PCR, o sea, de pacientes que se estableció un diagnóstico presuntivo de retinitis necrotizante herpética, la PCR lo confirmó. Ese es el valor. Entonces, bueno, unas asociaciones relevantes para una PCR positiva, que esto es en lo que les acabo de mencionar: vasculitis de retina, afectación del nervio óptico, pacientes inmunosuprimidos y retinitis extensa. Entonces, bueno, aquí la PCR, pues en conclusión, es el complemento en el diagnóstico de uveitis infecciosa posterior. En cuanto a la etiología y el diagnóstico, pues bueno, aquí hay a veces un poquito la idea de pedir serología a estos pacientes, muestras de IgG, IgM para el virus del herpes, citomegalovirus. La realidad es que en el caso de la necrosis de retina aguda, tiene muy poca utilidad pedir esto, por no decir nula, porque uno puede tener una IgM positiva, que eso nos hablaría de una infección reciente, o sea, de un cuadro agudo, quiero decir. Sin embargo, el tener una IgM positiva no va a hablar necesariamente de una inflamación intraocular. Es decir, yo puedo tener una afta o, digamos, herpes en la piel, por decir algo, una úlcera genital, tener IgM positiva, y eso no significa que que la inflamación esté adentro del ojo. Y en cuanto a la IgG positiva, sobre todo para el virus del herpes simple tipo 1, hay estudios que describen que hasta el 60-70% de la población sana son positivas para este virus y solo hablan de una infección previa, no reciente. Entonces, el diagnóstico es clínico con la necrosis de retina aguda. Siempre debe de ser clínico y el tratamiento no se debe de demorar. Si tenemos el acceso a poder tomar una muestra de acuoso o de vítreo y enviarla para PCR, se hace y es la idea, ¿no? Pero de ninguna manera tenemos que retrasar el diagnóstico ni establecerlo en función de serologías. Entonces, bueno, lo que les comentaba, el tratamiento no debe retrasarse para esperar resultados. Entonces, les voy a presentar un caso, voy a contestar algunas preguntas que van a ir surgiendo de cómo tratar esta enfermedad utilizando un caso como ejemplo. Pues bueno, tenemos una paciente, a esta paciente me tocó verla y tratarla durante mi fellow en Vasco Palma, una paciente de 34 años, originaria de Cuba, que su lugar de residencia era en Miami, ¿no? Entonces ella refiere: el 30 de enero de este año acude al servicio de urgencias por enrojecimiento, dolor, visión borrosa y fotofobia en el ojo izquierdo de 2 días de evolución, ningún antecedente familiar y personal relevante. Y esta es su exploración física oftalmológica en el ojo izquierdo: visión de movimiento de manos, la presión en 21, celularidad intensa en cámara anterior, inflamación en vitrio anterior, vitrio posterior, sinequias posteriores. Aquí tenemos algunas imágenes tomadas el primer día de la consulta: precipitados retroqueráticos densos, sinequias posteriores de más o menos 4 a 10 y fibrina en la cápsula anterior del lente, del cristalino, perdón. Hay mucha inflamación en vitrio, prácticamente no hay visibilidad hacia el polo posterior o hacia la retina periférica. Sin embargo, ahí se alcanzan a ver algunas zonas de blanqueamiento o necrosis de la retina. El OCT alcanzó a pasar y pues podemos ver cómo hay un desprendimiento seroso de la retina con involucro en la mácula, engrosamiento retiniano en la foto de abajo. Se le hace un ultrasonido modo B, en donde se puede ver opacidades vítreas, infiltración del tenon, ahí donde pueden ver en la flecha amarilla, y desprendimiento de retina superficial de 360 grados. Entonces, bueno,
Se le piden estudios de laboratorio, hay que descartar sífilis, descartar VIH, descartar tuberculosis, sobre todo pacientes hispanos. La enzima convertidora de angiotensina es cuestionable, esto va a depender un poco de la población, es decir, probablemente en México sería muy raro ver sarcoidosis, en Estados Unidos es común, entonces por eso en Estados Unidos sí se utiliza descartar sarcoidosis como parte de un escrutinio en pacientes con uveitis. Y pues bueno, biometría hemática y estudios de hígado, estudios de riñón y glucosa para planear el tratamiento. Se le hizo una PCR de humor acuoso y se inició tratamiento con foscarnet intravítreo, valaciclovir 2 gramos 3 veces al día, o sea 6 gramos en total, prednefrin o acetato de prednisolona cada hora, atropina, y se citó a la paciente 2 días después. Entonces, bueno, aquí surgen preguntas. ¿Cuál es el tratamiento de la necrosis de retina aguda? ¿Se debe tratar con antivirales orales, intravenosos, intravítreos, combinación de estos? ¿El foscarnet o el garciclovir intravítreo, cuál es mejor o se deben de dar ambos? Y pues bueno, en el 2017 la Academia Americana analizó la evidencia disponible de publicaciones científicas. Esto no es una revisión sistemática, es nada más analizan todo lo que había publicado hasta ese entonces. Llegaron a algunas conclusiones en donde el PCR de humor acuoso vítreo fueron positivos para virus de herpes simple y varicela zoster en 79 a 100% de los casos en donde se sospechó necrosis de retina aguda. El aciclovir intravenoso y el valaciclovir oral alcanzaron niveles plasmáticos equivalentes de aciclovir. Ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. Hay evidencia de nivel 2 y 3 que sugieren que la terapia combinada intravítrea con foscarnet más antiviral sistémico, ya sea intravenoso o valaciclovir oral, son mejores que la terapia sistémica sola, y el beneficio del ACE y de la vitrectomía profiláctica es desconocido. Entonces, en el 2020 se publicó en un artículo de revisión este algoritmo de tratamiento en donde hablaban de 3 etapas: tratamiento de inducción, que es aciclovir intravenoso por 7 a 10 días, o valaciclovir oral, y luego más foscarnet intravítreo o ganciclovir, más esteroide tópico y un agente ciclopléjico. Una vez que se resuelve el cuadro, un tratamiento de mantenimiento por 6 a 12 meses con valaciclovir oral o aciclovir oral, y tratamiento profiláctico por el resto de la vida, ¿no? Hay estudios que han reportado casos, bueno, más bien casos que se han reportado en donde hay reactivación hasta 20 años después. Entonces, es discutible cuánto tiempo hay que dejar el tratamiento profiláctico. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, bueno, en cuanto a los antivirales sistémicos, la pregunta es, ¿oral o intravenoso? Pues bueno, así a grandes rasgos, el valaciclovir es un profármaco que se convierte en aciclovir durante metabolismo gastrointestinal de primer paso, y pues bueno, la biodisponibilidad es mayor la del valaciclovir que la del aciclovir, y en varios estudios se ha demostrado que los niveles séricos de aciclovir son similares del aciclovir intravenoso y del valaciclovir oral. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de la formulación intravenosa? Pues bueno, que alcanza una mayor concentración máxima de aciclovir y una concentración máxima en menor tiempo. Entonces, al final de cuentas, la conclusión es que el aciclovir intravenoso y el valaciclovir oral alcanzan niveles plasmáticos equivalentes de aciclovir, pudiendo haber una justificación de dar terapia intravenosa en pacientes inmunosuprimidos o con enfermedad bilateral. Esto no es que esté publicado, pero son conclusiones en donde queremos llegar a esa concentración mucho más rápido por el hecho de ser paciente inmunosuprimido o paciente con enfermedad bilateral. Si no, la realidad es que terapia oral o intravenosa funcionan igual. Bueno, entonces ahora tenemos los antivirales intravítreos. Pues bueno, está esta duda de si usamos ganciclovir o usamos foscarnet. Pues bueno, el ganciclovir es un análogo de nucleócido, y por otro lado el foscarnet inhibe directamente la DNA polimerasa viral, reduciendo el riesgo de resistencia. Está este concepto de dar los dos para pacientes que pudiesen ser resistentes al ganciclovir. Pues bueno, el foscarnet
sería el tratamiento para pacientes con resistencia al ganciclovir. Entonces, bueno, pero bueno, ¿cuál es la tasa de resistencia a estos pacientes? Pues bueno, en pacientes con citomegalovirus, la tasa de resistencia es del 5 al 15%, en pacientes de alto riesgo, pero en pacientes inmunocompetentes es menos del 1% para virus de herpes simple y varicela zoster. Es decir, sería muy extraño que en un paciente inmunocompetente, que son la mayoría de los casos de necrosis de retina aguda, que pudieran tener una resistencia al ganciclovir. Obviamente, si el paciente tiene VIH, receptor de trasplante, uso de antiviral a largo plazo, es decir, factores de riesgo para resistencia, ahí sí pudieran considerarse el uso de ambos o de Foscarnet. Entonces, en el 2001, López desarrolló, bueno, hizo un estudio en ratones en donde evaluaron los niveles en la retina y el vítreo tras inyectar ganciclovir y Foscarnet en conejos, perdón. ¿Y qué es lo que encontraron? Que los niveles de ganciclovir en la retina eran superiores a los niveles del vítreo tras 24 horas. La concentración de ganciclovir en la retina permaneció arriba de la concentración inhibitoria mínima del virus del herpes tras 36 horas. Esto no ocurrió para Foscarnet. En cambio, Foscarnet se acumulaba en el humor vítreo. Por lo tanto, aunque la concentración era adecuada en el vítreo, no alcanzaba la retina. Es decir, el Foscarnet se concentra en el vítreo, no llega a la retina. Y recordando lo que mencioné anteriormente, esta es una enfermedad que inicia en la retina. Entonces, la conclusión es que el ganciclovir intravítreo es una mejor o parece ser una mejor opción que el Foscarnet. Sin embargo, el Foscarnet pudiera utilizarse en pacientes de alto riesgo. Entonces, bueno, dar terapia oral e intravítrea combinada. Hay varios estudios, desafortunadamente, todos ellos pequeños, con un grupo de pacientes muy limitado, en donde se ha encontrado mejores resultados visuales y menor riesgo de desprendimiento de retina en pacientes en los que se trataron con terapia sistémica e intravítrea combinada. En el 2024, recientemente se publicó una revisión sistemática y metaanálisis de los resultados de pacientes con necrosis de retina aguda. Se incluyeron 34 estudios, 963 pacientes, y pues básicamente lo que los autores concluyeron es que pues la evidencia es muy pobre. O sea, desafortunadamente toda la evidencia viene de ensayos pequeños, de series de casos pequeñas. Sin embargo, se sugiere, como les comentaba, la combinación de terapia sistémica oral e intravítrea. Entonces, bueno, vamos a regresar a nuestro paciente. 2 días después, la paciente reporta mejoría del dolor. La visión desafortunadamente sigue siendo movimiento de manos. El examen de lámpara de hendidura se observaba sin cambios, alguna liberación de sinequias posteriores, y pues bueno, se decide continuar con el mismo manejo. Al día 4, 2 días después, el PCR sale positivo para herpes simple tipo 2. Como pueden ver en la imagen, hay inflamación persistente en cámara anterior y progresión de la necrosis de retina. Y como vemos en el ultrasonido, el desprendimiento de retina está empeorando. Entonces, ¿qué se decide hacer? Continuar con lo del esteroide tópico, el valaciclovir 6 gramos al día. Se añade prednisona 60 miligramos, ya que tenemos buena cobertura antiviral sistémica. En este caso se decidió diferir una inyección intravítrea por el desprendimiento de retina y se preparó al paciente para cirugía una semana después para tratar de mejorar un poco el control inflamatorio con la prednisona previo a hacer cirugía, ¿no? Entonces, bueno, aquí uno se pregunta, dado que la paciente empeoró, ¿se debió de haber considerado la terapia adyuvante? Y pues bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál es el papel de las terapias adyuvantes, como lo son los esteroides locales y sistémicos, retinopexia con láser temprana y vitrectomía pars plana profiláctica? Entonces, bueno, los esteroides tópicos se van a prescribir prácticamente siempre, sobre todo si hay inflamación en cámara anterior. Los esteroides orales son comúnmente prescritos con antivirales o tras 1 o 2 días para disminuir la respuesta antiinflamatoria. Sin embargo, en algunos estudios con una muestra un poco más grande,
este, pues no se ha visto realmente que los esteroides orales eh, hayan disminuido o aumentado el riesgo de desarrollar desprendimiento de retina o hayan alterado los resultados visuales, básicamente para control inflamatorio, sobre todo como en nuestra paciente que la queremos preparar para cirugía. Esteroides periocurales e intravítreos, ahí sí la verdad es, encontré muy poca evidencia en donde yo me entrené. No recuerdo que lo hayamos utilizado nunca. Algunos de los mentores tampoco lo recomiendan. Hay un estudio aquí de 4 ojos, sin embargo, aquí sí es con muchísimo cuidado, muy buena protección sistémica, antiviral, intravítrea, y pues bueno, en este caso los autores decidieron administrar triamcinolona intravítrea después de ver que la inflamación no se controlaba con esteroides sistémicos. Pero bueno, esto es muy a discreción. Y pues bueno, la conclusión es que nuevamente el beneficio de los esteroides es inconcluso. En cuanto a la retinopexia láser, esta se tiene haciendo desde hace más de 30 años en este estudio de 5 pacientes en donde más o menos hubo un seguimiento de unos 14, 15 meses, pues las retinas permanecían adheridas, es decir, haber dado láser profiláctico evitó, se cree, que se haya desprendido la retina, sin embargo, solo son 5 casos. En este otro estudio se comparó la incidencia de desprendimiento de retina en pacientes que recibieron láser profiláctico y aquellos que no. Se vio que el 17% de los pacientes tratados con láser desarrollaron desprendimiento. Sin embargo, por otro lado, los que no recibieron láser, el 67% desarrolló desprendimiento. Sin embargo, cuando vemos la extensión de la enfermedad inicial, nos podemos dar cuenta del lado izquierdo, comparado con el lado derecho, que los que no recibieron láser tenían enfermedad más severa, o sea, mayor extensión de la retinitis. Entonces, bueno, aquí pudiese ser que hayan desarrollado el desprendimiento porque tenían enfermedad más severa, no tanto porque el láser haya o no evitado en el otro grupo. Y pues bueno, es incierto también el beneficio de la retinopexia láser. Cuanto a la vitrectomía temprana, pues bueno, ¿cuál sería el razonamiento para considerar vitrectomía temprana en estos casos? Pues bueno, remover tracción vítrea, remover mediadores inflamatorios, como les comentaba, la enfermedad empieza en la retina, pero en algún punto llega al vítreo, mejorar el tratamiento, es decir, al quitar la inflamación podemos demarcar con endoláser las zonas de retina afectada, colocación de taponamiento, como lo es el silicona a largo plazo, y que esto pudiese prevenir el desprendimiento de retina. Estas son solo las consideraciones o el razonamiento para este tratamiento. Y pues bueno, en este estudio de 104 ojos, 48 fueron tratados con vitrectomía, 58 no lo fueron. Y pues bueno, podemos ver como el 58% del grupo tratado con vitrectomía mantuvo una retina aplicada, y el grupo no tratado, es decir, los que no recibieron vitrectomía, el 75% tuvo la retina aplicada. Es decir, aunque no fue significativo, parecería que la vitrectomía no ayudó. Y al final la conclusión es que la vitrectomía no mejoró los resultados visuales en ninguno de los 48 ojos tratados. Y pues bueno, en esta revisión sistemática publicada el año pasado, se concluye tal cual. O sea, sí hay tal vez un menor riesgo de desprendimiento de retina, pero hay una peor agudeza visual. Entonces, pues al final, ¿qué es lo que buscamos? Prevenir el deterioro visual. Entonces, a pesar de que es evidencia poco concluyente, no se recomienda la vitrectomía profiláctica. Entonces, bueno, vamos a regresar a nuestro paciente. Al día 6, después de 2 días con prednisona, podemos ver en la foto de la derecha cómo ya alcanzamos a ver un poquito más la retina. La inflamación en cámara anterior también disminuyó. El ultrasonido seguía mostrando lo mismo, el desprendimiento de retina seroso con involucro macular. Y pues bueno, aquí ya la paciente se programa para vitrectomía, reparo del desprendimiento con inyección intravítrea de ganciclovir transoperatoria 5 días después de este momento, es decir, al día 11 de la presentación. Y pues bueno, ¿cuáles son los resultados? Bueno, hay que aclarar, en este caso la vitrectomía se está haciendo porque la retina ya está desprendida, no es profiláctica en este paciente. ¿Cuáles son los resultados del desprendimiento
de retina en casos de necrosis de retina aguda. Pues bueno, es una complicación aquí, es decir, son casos difíciles de manejar por la número y localización de los desgarros de retina. Recordemos que en la necrosis de retina aguda son periféricos estos desgarros, entonces es complicado manejarlos. Al momento yo no soy especialista en retina, pero es complicado manejarlos por la localización y por la cantidad de desgarros. Hay mucha tracción vítrea por la cantidad de inflamación, puede haber proliferación vitreoretiniana y pues bueno, la cantidad de inflamación per se. Entonces, bueno, pues en estos casos, pues el manejo del desprendimiento de retina es con terapia antiviral y antiinflamatoria, cerclaje, retiro de lente, lensectomía, se debe idealmente dejar al paciente en afaquia, elevación y retiro de la hialoides posterior. Ahí como vemos en el video, se utiliza, digamos, se van despegando las membranas, el rasurado de las membranas, y se utiliza la luz con tracción para realizar tracción contralateral. Usar aceite de silicona o perfluorón como taponamiento, y pues bueno, el retinopexia láser para demarcar el área de retina afectada, ¿no? Entonces, bueno, en este estudio también del Bascom Palmer, publicado hace 3 años, pues se analizaron 34 pacientes con necrosis de retina y PCR positiva, y básicamente es analizar los resultados de la vitrectomía pars plana con trocar de pequeño calibre con o sin cerclaje escleral. Se alcanzó un éxito anatómico en un solo procedimiento en 64% de los casos. Por éxito anatómico es nada más que la retina se mantuvo pegada al final del seguimiento. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo de desprendimiento recurrente? Sexo femenino y retinitis involucrando la zona 1 al momento de la presentación. La agudeza visual a un año y al final de seguimiento fue de 20/640, es decir, realmente no mejoró, estadísticamente no mejoró, y el éxito anatómico en una sola cirugía estuvo asociada a una agudeza visual de 20/200, es decir, los pacientes que sí lograban el éxito anatómico en una cirugía, visualmente les fue mejor, lógico de pensar. Y pues bueno, menor edad y mejor agudeza visual al inicio se asociaron a una mejor agudeza visual a un año. Pues bueno, regresando a nuestro paciente, les voy a presentar este video. Yo evidentemente no hice la cirugía, es un compañero del fellow de cirugía vitreoretiniana. Aquí tenemos las imágenes que ya les había presentado de la paciente, y pues bueno, aquí les dejo el videíto en donde se realizó la cirugía al día 11 de seguimiento. Hay que hacer una muy buena vitrectomía central, periférica. Ahí podemos ver cómo están realizando los pasos de la cirugía. Ahí se alcanza a ver en la periferia toda la retina afectada. Aceite de silicona como tamponade, y ese pues hay algunos autores que prefieren el perfluorón. Acá lo que más les gusta utilizar es el aceite de silicona, endoláser para demarcar el área de retina periférica, y pues bueno, básicamente concluir la cirugía, ¿no? Y ahí al final, aprovechando, pues bueno, se inyecta el ganciclovir, los antivirales intravítreos, y pues bueno, ya. Así es como se ve a la semana, ¿no? La retina está aplicada, se ve el aceite de silicona. Desafortunadamente, por la isquemia de la retina, pues sí, la retina ya estaba pegada y todo, pero la visión seguía en movimiento de manos en el postquirúrgico de una semana. Ya no tengo más imágenes, pero a los 3 meses había mejorado a cuentadedos prácticamente a 20, 30 centímetros, es decir, se obtuvo el éxito anatómico, pero el resultado visual fue prácticamente el mismo. Entonces, bueno, aquí viene una pregunta importante. Bueno, ¿cuánto tiempo hay que dejar la profilaxis antiviral? ¿Se debe dejar por tiempo indefinido o por cuánto tiempo hay que dejarla? Pues bueno, se acepta como un mínimo de 6 meses de dejar la profilaxis antiviral, por lo menos 6 meses. Pero bueno, surge la pregunta si se debe
mantener su uso prolongado para proteger o sea, una recurrencia en el ojo contralateral. No hay evidencia sobre la duración necesaria. Y pues bueno, a pesar de que el costo del valaciclovir ha bajado, por ejemplo, en Estados Unidos está en más o menos 20, $21, es decir, por un mes, en algunos países esto pues no pudiera ser el caso, ¿no? O sea, sí pudiera ser algo costoso para los pacientes. Entonces, bueno, dejar aciclovir o valaciclovir, hay ensayos clínicos que sugieren que ambas opciones son seguras. La resistencia al aciclovir puede ser una limitante, pero es muy baja la tasa de resistencia. ¿Cuál sería la razón por no dejar este medicamento? Pues bueno, uno de los principales efectos adversos de los antivirales es la nefrotoxicidad. Sin embargo, en estos dos estudios podemos ver en el de arriba cómo de 250,000 eventos adversos asociados a valaciclovir, solo el 0.21% fueron renales. De esos, el 67% fueron falla renal aguda y una edad avanzada fue el factor de riesgo principal. En el estudio de abajo, de pacientes tratados con aciclovir o valaciclovir o famciclovir, fue más o menos lo mismo, menos del 0.3% de casos de falla renal aguda. Factores de riesgo, pues bueno, edad avanzada, enfermedad crónica, renal crónica preexistente, uso de diuréticos, es decir, al menos por la cuestión de seguridad, de perfil de seguridad renal, es muy poco probable que el paciente desarrolle nefrotoxicidad. Hay un estudio actual que se está desarrollando en el Bascom Palmer, en donde se están agarrando 106 ojos de pacientes con necrosis de retina PCR positiva. Pues bueno, es analizar la agudeza visual y desprendimiento a 12 meses de la presentación. Y hay 21 casos, y esta es la parte que quería conectar con lo de la profilaxis indefinida. Hay 21 casos que tienen más de 5 años de seguimiento. Entonces, como podemos ver en el cuadrito de abajo, 7 de estos 21 casos desarrollaron recurrencia. Todos los casos o no recibieron profilaxis o la suspendieron previo a la recurrencia. De los 14 pacientes sin recurrencia, 8 estaban en profilaxis y 6 no. Es decir, nada es concluyente, pero parece ser que la profilaxis parece ser efectiva en disminuir el riesgo de recurrencia. Entonces, si el paciente, si el paciente es inmunocomprometido o tuvo enfermedad bilateral, bueno, no hay ninguna duda, ahí sí hay que dejarla. Pero en pacientes de enfermedad unilateral, si el costo no es prohibitivo, pudiese considerarse, y dependiendo de la severidad del primer cuadro, pudiese considerarse terapia antiviral sistémica profiláctica por tiempo indefinido. Si hay una recurrencia, pues bueno, ahí sí si se suspendió el tratamiento o nunca se dejó terapia profiláctica y el paciente presenta recurrencia, ahí sí, pues bueno, ya no hay ninguna duda que sería por tiempo indefinido, tras la recurrencia. Entonces, bueno, aquí les voy a presentar en base, ya cerca de terminar, base a todo lo que les he comentado de por qué una terapia, por qué la otra, la forma en la que yo recomiendo abordar a estos pacientes, pues bueno, tenemos un paciente con hallazgos clínicos consistentes de necrosis de retina aguda. Como ven en el lado izquierdo, estudios de laboratorio, sífilis, tuberculosis, VIH, siempre. Pruebas de función biometría hemática y estudios de hígado y riñón para ver si el paciente no tiene una alteración renal de base que nos haga tener que ajustar la dosis o de plano no considerar la terapia antiviral sistémica. Y pues bueno, como les comentaba, el PCR de humor acuoso o de humor vítreo para estos virus. Después, en el día cero, es decir, llega ese paciente, tratar con valaciclovir oral o aciclovir intravenoso. Recomendamos aciclovir oral, pero cualquiera de las dos opciones es válida. Ganciclovir como primera alternativa, intravítreo, y como tratamiento complementario, esteroides tópicos y cicloplégicos. 3 días después, más o menos, esto puede ser 2, 4 días, 5 días, pero alrededor del día 3, continuar con el tratamiento sistémico, repetir la inyección intravítrea
y continuar con la terapia tópica. Y si hay inflamación prominente, iniciar prednisona a 0.5 a 1 miligramo por kilogramo día, máximo 60 miligramos a la semana. Si se inició con tratamiento intravenoso, cambiar a tratamiento oral o continuar con oral si es que se había iniciado así. Una nueva inyección de intravítrea de ganciclovir y pues bueno, continuar con la terapia tópica y sistémica de esteroides. Considerar la retinopexia con láser si hay necrosis extensa y con involucro de los 4 cuadrantes, pudiese tener un rol. Al día 10, terapia sistémica se continúa, una nueva inyección, es decir, sería la cuarta para este punto. A la segunda semana, una quinta inyección de intravítrea de ganciclovir. Al mes, ya podemos considerar bajar el valaciclovir a 1 gramo 3 veces al día. Considerar una reinyección si hay inflamación persistente, nuevas áreas de necrosis o extensión de la necrosis previa. Aquí podemos empezar a bajar el esteroide tópico siempre y cuando ya no haya inflamación en cámara anterior o en cámara vítrea. Ahí es cuando empezamos a disminuir los esteroides, idealmente para descontinuarlos en un lapso de 1 a 3 meses. Al mes 3 continuamos con la misma dosis de valaciclovir, 1 gramo 3 veces al día. Nuevamente considerar una inyección intravítrea, que aquí ya básicamente sería una recurrencia si es que se requiriera una nueva para este punto. Para el mes 6 podemos disminuir el valaciclovir oral a 1 gramo una vez al día. Y pues bueno, ya las demás terapias en caso de recurrencia. Y pues bueno, recomendamos continuar con el valaciclovir 1 gramo al día por tiempo indefinido. Hay que checar la función renal, sobre todo en pacientes que utilizan diuréticos, que tienen enfermedad renal crónica, cardiopatía. Hay que checar la función renal con el médico internista y ajustar la dosis del valaciclovir de ser necesario. Aquí les voy a mostrar un casito rápido que lo manejamos tal cual de la manera en la que recién les presenté en el diagrama anterior. Es una mujer de 75 años, 10 días de visión borrosa y dolor. Se le hizo el PCR, las pruebas de laboratorio ya mencionadas, ganciclovir intravítreo, valaciclovir 3 veces al día, 2 gramos. En este caso se usó difluprednato cada 2 horas y sinclopentolato cada 8 horas. Después, al día 8, la paciente se perdió al seguimiento por una semana. Vemos cómo hay involucro macular en esta imagen. Se hace una reinyección de Foscarnet intravítrea. Se inicia con prednisona 30 miligramos al día. Al día 11 se vuelve a inyectar. Ahí podemos ver cómo ya la mejoría de la lesión macular para la segunda semana ya había mejorado. La paciente salió positiva para virus de varicela zoster. Se vuelve a inyectar a la segunda semana, ya sería su cuarta inyección. Luego, en el día 17, se inyecta una vez más, se me pasó a poner, sería la quinta inyección, se continúa con el mismo tratamiento. Para el día 22 o la semana 3 podemos ver claramente cómo la necrosis ya se va poco a poquito deteniendo, retrayendo un poco. Para la día 35, que sería el mes 1, ya prácticamente el cuadro está resuelto. Aquí ya disminuimos el valaciclovir, de 6 gramos al día a 3 gramos al día. Para las 6 semanas, ya prácticamente la retinitis ya prácticamente se resolvió. Continuamos con la terapia sistémica y empezamos a disminuir el esteroide. Empezamos a disminuir el esteroide tanto sistémico como tópico. Luego al día 56, más o menos a los 2 meses, ya prácticamente resuelto el cuadro, empezamos a disminuir el valaciclovir a 1 gramo 3 veces al día. La prednisona de 30 ya la habíamos bajado a 25, nos bajamos a 20. Es un destete lento relativamente. Y pues básicamente ya ahí fue la última visita que yo alcancé a ver el caso. Entonces, como perlas clínicas, pues bueno, el tratamiento nunca se debe de retrasar mientras esperan los resultados de la PCR. No hay estudios controlados que evalúen el tratamiento de la necrosis de retina, pero
Parece que el tratamiento combinado sistémico e intravítreo ofrece mejores resultados. El ganciclovir parece ser superior al foscarnet, pero podemos considerar este último en pacientes inmunodeprimidos. No hay evidencia que justifique utilizar ambos, es decir, inyectar ganciclovir y foscarnet en un mismo tiempo. La retinopexia láser puede tener utilidad en ojos con necrosis de retina extensa. Sin embargo, la vitrectomía profiláctica no tiene utilidad y debe considerarse la profilaxis indefinida, especialmente en pacientes inmunodeprimidos, aquellos con enfermedad bilateral o evidentemente aquellos que tuvieron o que están teniendo una recurrencia. Y muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta que le quieran hacer al doctor? Doctor, por acá nos escribe el doctor Carlos Restrepo Peláez. Qué enfermedad tan compleja y agresiva. Definitivamente el mejor manejo es que no le dé a nuestros pacientes y mucho más con nuestro sistema de salud. Los que hemos tenido en el hospital han tenido muy mala visión final. Así, anatómicamente se salven esos ojos como se vio en su caso. Excelente presentación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Carlos. Sí, totalmente. Incluso en centros con todo el acceso a medicamentos, cirugía, tratamiento, la visión sigue siendo baja. Lo que hemos observado es que no retrasar el tratamiento y ser muy agresivos desde un inicio con dosis altas, como les comenté en la charla, yo recomiendo 2 gramos 3 veces al día de balaciclovir, al menos por las primeras 4 semanas. Así el paciente esté mejorando, obviamente checando la función renal, pero hay que ser muy agresivos desde un inicio. Y pues a estos pacientes hay que verlos por lo menos 2 veces por semana. No, por acá, doctor, nos mandan felicitaciones, excelente sesión, felicitaciones al doctor, muy interesante la conferencia, muchas gracias, doctor. Gracias a los organizadores. Bueno, por acá Buenas veo, doctor, noches, quedó, buenas noches, hola. disculpe, muchas gracias por la invitación. Yo sí quisiera hacerle una pregunta al doctor. eh, es interesante un diagnóstico diferencial que él mencionaba que es el linfoma intraocular primario. No sé si de pronto nos pueda ampliar un poquito sobre tips para poderlos diferenciar, porque sí el abordaje y el manejo es totalmente diferente. No sé si nos pueda dar alguna sugerencia para poder orientarnos hacia un diagnóstico o hacia el otro. Muchas gracias. Sí, muy buena pregunta, doctor. Primero que nada sería el tiempo de presentación. Yo creo que esa es la clave en uveitis o retina médica. Yo creo que muy pocas cosas, por no decir solo la necrosis de retina aguda, sobre todo aquella que es causada por herpes, virus del herpes tipo 1, tipo 2 o varicela zoster, va a tener un cuadro tan agudo en tan poco tiempo. Es decir, el paciente, como presenté estos 2 casos, los pacientes así lo mencionaban, o sea, 2 días antes estaban bien, de repente se despertaron un día viendo borroso, para en la noche ya no veían nada y para el siguiente día les empezó a doler. Es decir, el tiempo de evolución es muy característico que en la necrosis de retina aguda sea súbito. Esa sería como la primera consideración este, clínica y la principal, diría yo. En cuestión de cómo se ve el cuadro clínico, pues si es un paciente que viene con nosotros y nos dice que tiene ya mucho tiempo con estos síntomas, digamos, semanas, por así decirlo, ahí sí pudiera partirse un poquito el diagnóstico entre ambos. Otra característica distintiva es la demografía del paciente. Típicamente el linfoma vitreoretiniano va a ser en pacientes de edad un poco más avanzada y en pacientes que, pues bueno, también pudieran tener antecedente de otros cáncer. Cuando es primario, pues ahí sí es más complicado, pero típicamente son pacientes de edad un poco más avanzada, mientras que en la necrosis de retina aguda, en los estudios grandes que les mostré, son pacientes de 40 a 55 años más o menos. Entonces, esas serían como clínicamente
las dos maneras en las que pudiéramos, así de bote pronto, como diríamos, distinguir entre una y otra. Evidentemente, la muestra para marcadores de linfoma vitreoretiniano de vítreo, pues esa sería la confirmación, ¿verdad? Muchas gracias, doctor, muy amable. Por nada, doctor. Bueno, doctor, yo veo que eso es todo. Doctor, en nombre de la clínica le queremos dar muchísimas gracias por su valioso tiempo. Apreciamos enormemente su disposición para resolver inquietudes y por aportar a la formación de nuestros médicos. Esperamos poder contar con usted en futuras charlas y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto. Que tengan feliz noche. Buenas Hasta noches luego. a todos. Gracias, Raúl. Un abrazo. Gracias, Andrés. Bye. Bye.